Ahora pues vamos a seguir al siguiente panel. Bueno, los invitamos si quieren continuar en esta sala. Bueno, con nosotros tenemos ahora empezamos, bueno, con la sala de ya almacenamiento de electricidad específico. Para este panel tenemos la presencia de la doctora Juanita Hernández, del doctor William Villalobos, de la doctora Nuria Encinar, la doctora Margaret Matos y Luisa Elkins. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si les parece bien, bueno, ya todos ustedes, bueno, ya todos pueden, cuando sean su presentación, pueden compartir pantalla. Ya están acá todas pues, las autorizaciones técnicas pues, del sistema de Zoom. Y si quieren, pues empezamos, los voy a presentar. Entonces, bueno, Juanita Hernández, quien va a ser la moderadora de este panel, ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en regulación energética, con más de 14 años de experiencia en el sector energético, es docente de la Universidad Externado y es socia de Derecho de la Energía en Estudios Legal Hernández, donde asesora importantes empresas nacionales e internacionales del sector energético. También tenemos a William Villalobos, el CEO de Core Regulatorio, que es una firma consultora en regulación de servicios públicos y es socio de la firma Hulbert Bolio Montero. Liderando la práctica pues, de Derecho Público y Regulación Económica, es experto en Regulación y Competencia por la Universidad de Valladolid y máster en Derecho Constitucional Internacional y Desarrollo Humano por la UNED en Madrid. También contamos con la presencia de la doctora Nuria Encinar Arroyo. Ella es abogada, actuaria por el IS Business School University of Navarra, cuenta con más de 18 años de experiencia como abogada especialista en energía y regulación económica, es secretaria general de la Asociación Española de Derecho a la Energía, es doctora de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y por el Center of Energy, Petroleum and Mineral Law Policy de la Universidad de Dundee en Escocia, el LLM Internacional and European Business Law for la Anglia Ruskin University en Cambridge. Bueno, también tenemos la presencia de Margaret Matos. Ella es abogada y candidata a la maestría en Derecho a la Energía y Tecnologías Limpias por la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Trabajó en la coordinación, como coordinadora eléctrica, trabajó en el Coordinador Eléctrico Peruano como abogada senior en firmas legales de Perú y Chile y ha sido elegida como Future Energy Leader for the World Energy Council. Bueno, y es cofundadora de una iniciativa de mujeres en Perú. Y también tenemos a la doctora Luisa Elkins, quien es abogada de la Universidad Externado de Colombia, experta en Derecho Regulatorio y Energético, cuenta con un Juris Doctor con mención cum laude de la Universidad de San Francisco y un MBA de esta misma casa de estudios. Cuenta también con una especialización en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Juanita Hernández. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este panel. Gracias, Daniela. Buenos días a todos los asistentes, buenos días a todos los miembros de la CIDO, de la Universidad de Externado, por este espacio que se nos brinda para conversar acerca del almacenamiento de energía. Vamos a conversar con los reconocidos panelistas que nos acompañan un poco sobre el almacenamiento de electricidad en países tales como Unión Europea, España, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Perú, entre otros. Y pues bueno, para ganar un poco de tiempo, voy a dar inmediatamente palabra al doctor William Villalobos para que arranque con su intervención y al final podemos conversar un poco sobre
todas las intervenciones de cada uno de los panelistas. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora Juanita. Desde luego que es un gusto compartir este panel con las destacadas panelistas y juristas que me acompañan. Un especial saludo al doctor Ferney por la invitación que nos hace a participar de este nueva edición del Congreso de ACIDE, y de igual manera un cordial y afectuoso agradecimiento a todo el equipo de monitores y colaboradores del Departamento Minero Energético que hacen posible este evento, al igual que a Eden, que ha sido un excelente amigo de ACIDE en este proceso. Bien, el tema que quiero poner en contexto hoy es las oportunidades y desafíos que presenta el almacenamiento de electricidad en la región, y sobre todo haciendo algunos comparativos importantes con el caso costarricense. Como punto de partida, yo creo que tenemos que poner en el contexto que el cambio que está presentando precisamente la cadena del suministro energético, pasando de modelos centralizados a descentralizados, sumado también a un rol protagónico cada vez mayor por parte de los usuarios, hoy en día muchos convertidos en prosumidores, donde quieren tener un mayor control y gestión de su demanda. En este contexto, el rol que viene a jugar el almacenamiento es absolutamente preponderante, sobre todo porque el almacenamiento va a jugar un rol medular de cara a la descarbonización del sistema energético. Yo me atrevo a decir que así como hemos vivido las grandes invenciones en el mundo, desde la pila de la Volta hasta lo que hoy estamos logrando con el almacenamiento energético en grandes baterías de litio, sin duda van a cambiar un cambio paradigmático totalmente en muchos sectores productivos a nivel mundial. Porque estamos logrando algo que anteriormente era sumamente complicado de lograr, y era almacenar la energía y tenerla a disposición en momentos en que nos hace falta. Y es que aquí es donde el almacenamiento se nos vuelve importantísimo, porque justamente permite reducir esas brechas instantáneas que se dan entre la generación y la demanda, sobre todo que nos permite almacenar en momentos cuando tenemos más bien exceso o superávits, y tenerla disponible justamente cuando existen esos déficits, o bien simple y sencillamente cuando queremos hacer esos controles de balance y potencia, sobre todo en momentos donde necesitamos de pronto atender hasta los mismos picos de demanda que muchas veces están asociados a los costos más altos también de tarifas eléctricas en muchos de nuestros países. Y hay que, como primer premisa a entender, es que el almacenamiento constituye hoy sin duda una herramienta clave para asegurar flexibilidad en el sistema eléctrico, pero además contribuye irrefutablemente a esa gestión de las redes eléctricas para que tengamos unas redes que, en este contexto disruptivo que está enfrentando el sector energético a nivel mundial, tengamos redes con mayor capacidad de transporte, pero también redes que sean más resilientes y adaptables a los nuevos esquemas de negocio. En el caso costarricense tenemos una particularidad muy grande, y es que tenemos a empresas distribuidoras participando en el rol de generación, y históricamente han creído que su rol es el de vender energía y no más bien el de monetizar las redes de distribución de cara a nuevos esquemas de negocios. Por eso es que temas como la generación distribuida han sido tan polémicos y acalorados acá en el país, porque se han visto como amenazas a las pérdidas de ventas de las distribuidoras, cuando más bien en este contexto en el que estamos deberían más bien entender que el tener redes resilientes y adaptables en estos cambios, pues van a contribuir a una flexibilidad del sistema eléctrico y a nuevos negocios, como quiero pasar de seguido a ver. Uno podría contextualizar en este escenario los principales servicios que puede brindar eventualmente el almacenamiento al sistema eléctrico, y lo puede ver uno desde, podríamos pensar, 4 grandes ejes. Desde una óptica que tiene que ver exclusivamente con lo que es la operación del sistema, las redes como tales, los esquemas de hibridación, que en esto me ha tocado participar en mi rol como abogado y asesor en estos temas con varios clientes, y en el despliegue de microredes y smart grids. Si lo vemos desde la óptica propiamente que tiene que ver con la operación del sistema, el almacenamiento juega un papel importantísimo en aspectos como
regulación de frecuencia, lo que llaman el arranque el negro o el black start, aspectos que tienen que ver con el control de rampas que son tan variables, sobre todo cuando estamos hablando de renovables variables, como en el caso del eólico, el solar y demás. Y si lo vemos desde la óptica de redes, el almacenamiento juega un papel importantísimo de cara a la planeación de nuevas inversiones, que en muchos casos podría provocar el aplazamiento de algunas inversiones cuando las distribuidoras de pronto no están con recursos suficientes para hacer nuevas inversiones. Pero también contribuye el almacenamiento a una disminución de la congestión que se produce muchas veces en la misma red. Ayer justamente veía un artículo en un medio de energía a nivel regional, donde decían que en Estados Unidos en estos momentos la cola en almacenamiento está llegando a los 12 gigawatts precisamente por esa congestión de redes en algunos puntos. Pero también nos permite el almacenamiento una mejor maximización. Desde la óptica que tiene que ver con la hibridación, aquí se han empezado a dar esquemas interesantísimos de negocios y quizá los ejemplos que más estamos viendo es los mix que se dan entre sistemas fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento. También lo encontramos con reducciones de vertidos en el caso de generación hidroeléctrica, pero también contribuye el almacenamiento a tener capacidad firme a disposición del sistema eléctrico nacional. Y en el caso de Smart Grids y microredes, sin duda juega un papel protagónico por todos esos elementos asociados de esquemas de negocio para provisión de terceros servicios, incluso con las figuras de agregadores y sobre todo en los países que tienen matrices pues, con fuentes fósiles, pues también a una reducción de esa dependencia. No es el caso costarricense porque Costa Rica pues tiene una matriz 99.3% únicamente de fuentes renovables. Hay un tema que lo he estado viendo en mi práctica profesional y es el tema de la cadena de valor del almacenamiento energético, ¿verdad? Y es que cuando empezamos a ver todos los fenómenos de disrupción que está teniendo el sector energético y los asociamos con temas que tienen que ver con economía circular incluso, empezamos a ver que el almacenamiento entra en ese mismo esquema. Porque entonces aquí empiezan a tener una multiplicidad de actores importantísimos en donde los países tienen que estar pensando ya en una estrategia nacional de almacenamiento energético, cosa que en Costa Rica no la tenemos todavía, tengo que decirlo con mucha franqueza. Lo único que tenemos es una norma dispersa por parte del regulador, la ARECEP, en cuanto a servicios auxiliares, donde se toca muy por encima el tema de almacenamiento, pero no tenemos una estrategia nacional de almacenamiento energético como ya España lo ha venido trabajando y entiendo que Chile también. En este esquema circular pues tenemos aspectos que tienen que ver desde la obtención de materiales y componentes y aquí justamente el otro día que estaba viendo un tema de movilidad eléctrica me comentaba uno de los principales importadores de vehículos en el país que está teniendo problemas serios de disponibilidad de activos precisamente por algunos problemas de disponibilidad de litio que se están dando en algunas partes del mundo y bueno, y eso afecta toda esa línea de producción y ensamblaje. Los aspectos que tienen que ver con incentivos para la producción de sistemas de almacenamiento, aspectos que tienen que ver con la normatividad y estándares internacionales que deberían de aplicarse también a la producción y fabricación de sistemas de almacenamiento, temas que tienen que ver con interoperabilidad y ciberseguridad. Esto es un aspecto que no es pecata minuta, porque hoy en día precisamente los esquemas descentralizados están permitiendo la generación de información valiosísima en tiempo real para la toma de decisiones de muchas de las empresas. Sobre todo lo he estado viendo en contratos, en esquemas de ahorro compartido, que sobre eso podemos hablar luego más adelante, por un tema de tiempo, en donde la data que se va generando a partir del almacenamiento se vuelve importantísimo en el giro económico de las empresas para hacer esas compensaciones que al final es lo que busca el cliente cuando invierte en esquemas de almacenamiento respecto al coste de su factura eléctrica. Está el tema de los servicios auxiliares y esa complementariedad que se tiene que dar con los esquemas y las empresas distribuidoras y las aplicaciones en sí que podemos obtener a partir del almacenamiento, enfocadas en temas que tienen que ver con movilidad,
Ciertamente, hoy en día los vehículos eléctricos están no solo en capacidad de suplir en el suministro eléctrico hacia lo interno de la casa, sino también de inyectar esa energía almacenada a la misma red. Ya lo vimos con lo que sucedió recientemente en Texas con los apagones que estuvieron dándose. Hay aspectos que están vinculados propiamente con el sector eléctrico y con las redes de distribución, y aquí pensamos, por ejemplo, ya no en el almacenamiento behind the meter, sino más bien pensamos en almacenamiento como un servicio puesto a disposición del sistema eléctrico, precisamente para brindar capacidad de respaldo. Está también el tema del hidrógeno, que juega un papel importantísimo en estos esquemas de almacenamiento, y desde luego el rol que hoy por hoy tiene el tema del autoconsumo, que es, podría yo decir, desde la óptica de giro de negocio y en estos desarrollos de nuevos negocios para industrias más competitivas e innovadoras, donde está teniendo más eco el almacenamiento. Pero el almacenamiento también tiene retos importantes, y con esto ya voy concluyendo mi intervención para ajustarme en el tiempo brindado. Tiene retos importantes. Y los retos los podría uno clasificar en distintas variables. Lo primero es un reto que tiene que ver con la regulación y los mercados. Desde el punto de vista regulatorio, me parece que todavía estamos incipientes en muchos de nuestros países en definir cuáles son las condiciones regulatorias que esperamos. Yo personalmente creo que aquí en algunos, desde el punto de vista tanto de reguladores y de tomadores de decisiones de política pública, no hemos entendido que un principio que tiene que estar presente en estos esquemas regulatorios es el de neutralidad tecnológica. Pareciera ver que cuando se empiezan a regular estos temas queremos declinarnos por algunas tecnologías y condiciones de certificación internacional, olvidando que tiene que haber un tema de neutralidad tecnológica. Pero hay un tema asociado también a la estructura de precios, de mercados y de incentivos para promover el almacenamiento, y esto es un aspecto que tiene que contemplarse en este tipo de estrategias. Lo otro tiene que ver con temas que están asociados con rediseños tarifarios, definición de estructuras de peajes, de impuestos y cargos que se vuelven interesantes. En aquellos países que ya venimos teniendo una experiencia importante en el sector fotovoltaico, pareciera ser que a medida que las tecnologías se vuelven más maduras, algunos incentivos se pueden suprimir para dar paso a incentivos fiscales a tecnologías que están incursionando, y entonces aquí en algunos países habrá que valorar si conviene seguir manteniendo incentivos solo en el sector fotovoltaico, o más bien deberíamos trasladarlos y potencializarlos más en cuanto al almacenamiento como tal. Hay retos importantes desde el punto de vista de los modelos y los esquemas económicos y financieros en estos proyectos. Lo he estado visualizando sobre todo a la hora de hacer proyecciones financieras y flujos cuando se dan estos esquemas de hibridación en sistemas fotovoltaicos con almacenamiento, donde el cliente o el abonado lo que busca es precisamente una reducción del costo de su factura eléctrica a partir de ahorros compartidos que se dan por la hibridación de sistemas con baterías. Aquí hay un trabajo importante que no solo es jurídico, que no solo es de abogados, sino es de financieros y demás, para definir modelos de negocios que permitan monetizar todavía en forma más efectiva la implementación de esquemas de almacenamiento. Hay retos que están muy en pañales. Por ejemplo, en Costa Rica estamos muy incipientes en el tema de la normalización de estándares internacionales y de definir, bueno, cuáles van a ser los estándares internacionales que se van a exigir para la importación de ciertos sistemas de almacenamiento, para efectos de asegurar la confiabilidad y la seguridad operativa de las redes de distribución y que no sean afectadas, sobre todo en aquellos modelos donde el almacenamiento juega un papel importantísimo en esquemas de net zero o cero inyección. Hay aspectos de ciberseguridad que ni siquiera los reguladores están visualizando, y lo tengo que decir con mucha transparencia. En el caso costarricense, pareciera que todavía no se le está tomando un valor preponderante a lo que es la data energética que hoy están generando los esquemas y las redes descentralizadas. Desde luego que hay temas que tienen que ver ya más de política pública con una integración sectorial y sobre todo un impulso y fomento importante a la investigación, que son parte de los retos que sigue
presentando el almacenamiento. De ahí que uno podría concluir, para no abusarme del tiempo, que necesitamos indefectiblemente una adaptabilidad regulatoria que entienda que en materia de almacenamiento el diseño regulatorio por el que se opte tiene que pasar por temas que tienen que ver con neutralidad tecnológica, con una promoción a la innovación, con una sostenibilidad tecnológica que permita esquemas regulatorios livianos, con menos intervención del Estado, únicamente que atienda principios de seguridad, confiabilidad y calidad de cara al suministro eléctrico y a la resiliencia de las redes eléctricas. Y de ahí que entonces tenemos retos importantes para definir un adecuado marco legal en el cual se desenvuelva el almacenamiento, que haya una redistribución de roles y competencias de las distribuidoras, de las comercializadoras, frente a la incursión de nuevos actores como son incluso los agregadores, una nueva definición de servicios con mucho mayor flexibilidad y resiliencia en los esquemas de negocios que tienen que generarse, y sobre todo un rediseño en los costes económicos que pueden incidir en esto, en temas de peajes, en temas de cargos por interconexión, cuotas de respaldo, y fundamentalmente quisiera parar acá, porque ya me excedí 2 minutos en el uso de la intervención que nos habían dado, pero bueno, podemos seguir en la segunda fase profundizando más sobre estos retos que presenta el almacenamiento en muchos de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor William por compartirnos una visión tan amplia y ejecutiva sobre la importancia, el impacto, los retos del almacenamiento de la electricidad, y efectivamente al final tendremos una oportunidad de conversar un poco más al respecto. En este momento le otorgo la palabra a la doctora Nuria Encinar para que nos realice su presentación. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Juanita. Muy buenos días, Bogotá, Colombia. Buenas tardes desde Madrid, desde España. Bueno, sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía por la oportunidad que me brinda de estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes la experiencia española en relación al tema del almacenamiento. Y además, antes de iniciar mi intervención, quisiera personificar este agradecimiento en el director del Departamento de Derecho Minero y Energético, el profesor Luis Ferney Moreno, por la organización, por la exitosa organización, por el alto número de inscritos, por la calidad de las ponencias, y bueno, y también felicitar a la moderadora de mi panel y a los colegas que comparto esta mesa. Bueno, sin más preámbulos, quisiera iniciar ya la intervención. Ya lo ha dicho también el ponente anterior, William, también lo dijeron en la instalación de este tercer congreso de ASIDE, que estamos realmente en una época decisiva. Nos encontramos ante una metamorfosis verde para lograr una economía moderna, competitiva, con una sociedad justa e inclusiva. Es un hecho cierto que concluye un presente y llega a un futuro cargado de optimismo, y la clave de la cuestión está en cómo llegar a él, cuál es el camino para dar con un sistema energético climáticamente neutro. La herramienta básica, ya lo ha dicho también el anterior panelista, es la regulación como instrumento de normación y control, y como legislador, en este caso el legislador energético español y europeo, dan respuesta a esta situación de emergencia climática coincidente en el tiempo con una emergencia sanitaria que es la del COVID-2019. Y una de las soluciones para conseguir esta neutralidad climática de aquí a 2030-2050 se constituye, en definitiva, es el almacenamiento, pues es un elemento habilitador para la consecución de esta neutralidad climática. Además, no se requiere de una exégesis extraordinaria para afirmar que asistimos a un momento clave por el impulso de los recursos energéticos distribuidos, cuya flexibilidad contribuirá de manera muy importante para responder a una demanda incierta y poco flexible. Recordemos muy someramente, además, que el cierre de las centrales de carbón está provocando una pérdida sobrevenida y considerable de la gestionabilidad en el sistema eléctrico. Por tanto, admitamos como punto de partida dos certezas. La primera es que el plan de recuperación tras los efectos devastadores de la pandemia coronavírica pasa por el Pacto Verde Europeo, the European Green Deal,
que es la estrategia más ambiciosa de la Unión Europea que potencia la modernización de las redes, la electrificación del transporte y la renovación de los edificios. Y la segunda es que se debe situar a los consumidores en el centro del nuevo modelo energético descarbonizado, descentralizado y líder mundial en las energías renovables. Estas certezas, formuladas con gran hipérbole, implican que lo que está cambiando es el modelo de negocio e, insisto, también el papel de todos los agentes del sector. Entrando ya en el nudo gordiano de la temática de este panel, el almacenamiento y además el agregador van a instrumentalizar el empoderamiento del consumidor y garantizarán, como ya ustedes ya lo han dicho otros compañeros, el caso del almacenamiento va a garantizar la seguridad del suministro ante la implantación masiva de la generación renovable no gestionable. Al hilo de esta cuestión siempre se ha destacado el carácter no almacenable de la energía. Sin embargo, esta concepción del producto de la electricidad ya no se mantiene en el tiempo, pues la alta penetración de las energías renovables va a necesitar de mercados flexibles. Y las cifras dan cuenta de ello. Hoy en día en España ya existen 30 gigavatios de generación renovable conectadas a las redes de distribución. Sin embargo, de aquí a 2030, conforme al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el plan que todos los Estados miembros, de conformidad con la normativa europea, de conformidad con el paquete de energía limpia para todos los europeos, en concreto de conformidad con el reglamento de gobernanza, tenemos que implantar de aquí a 2030 57 gigavatios adicionales de renovables. Y esto solo lo puede conseguir mediante un almacenamiento masivo, pues es la tecnología que va a garantizar la seguridad del suministro y a responder, como he dicho anteriormente, una demanda incierta y poco flexible. Y es que el almacenamiento, ese hábito de acopiar para sobrevivir en periodos de escasez, lo vivimos con los productos higiénicos ante la amenaza del coronavirus, es esencial, que aplicado además al sector energético, el almacenamiento va a permitir optimizar la operación de la red, mejorar la calidad del suministro y además mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Tras los dos fenómenos meteorológicos adversos sufridos en la península ibérica, la tormenta Gloria que azotó todo el litoral español y la borrasca Filomena que dejó blanca la comunidad autónoma de Madrid, una comunidad fría y además con cuantiosos daños, la respuesta frente a la vorágine climática debe de ser rápida. No quiero por ello que pase desapercibido que España actualmente cuenta con una ley, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el Parlamento español el 13 de mayo y publicada en el Boletín Oficial del Estado el viernes pasado, el 21 de mayo, la Ley 7/2021, y conforme a esta ley, la Ley de Cambio Climático, la primera Ley de Cambio Climático, se habilita al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que en un plazo de 12 meses, desde los 12 meses, es decir, desde en mayo del 2022, se presente la propuesta de reforma, de desarrollo de la normativa del almacenamiento. ¿Pero qué desarrollo reglamentario? Pues bien, a nivel europeo, tanto el reglamento de la Unión Europea como la directiva sobre el mercado interior, la directiva 2019-944, permite el almacenamiento y además solicita a todos los Estados miembros que lo incorporen a sus respectivos ordenamientos jurídicos. En el caso español, originalmente estaba previsto el almacenamiento en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Sin embargo, como digo, la urgencia y la premura por incorporar al ordenamiento español las previsiones comunitarias, se aprobó el año pasado, en el mes de junio, el 23 de junio, el Real Decreto Ley 23/2020, que incorpora a la ley del sector eléctrico, la ley 24/2013, lo que es el sujeto, el almacenista o lo que es el titular de las instalaciones de almacenamiento. Por tanto, actualmente no solamente tenemos una definición de almacenamiento, sino que además, bueno, quisiera advertir una cuestión, y es que se incorpora el almacenamiento a media escala, puesto que el almacenamiento a gran escala, los bombeos hidráulicos ya tienen su propia normativa española. De forma clara, como digo, la nueva regulación, la regulación del Real Decreto Ley 23/2020 y acompañado a posteriori con el Real Decreto 1183, lo que permite es que reconoce a los titulares de las instalaciones de almacenamiento, ya bien sea a través de sus comercializadores o de los agregadores, participar en los servicios
en los mercados, en el mercado de producción o bien los servicios o los mecanismos de gestión a la demanda. Además, abre la posibilidad para que tanto los consumidores, productores como distribuidores puedan poseer o puedan ser titulares de las instalaciones de almacenamiento, huyendo de esa prohibición general que establece la normativa europea, aunque evidentemente con ciertas excepciones. Permite que todos estos sujetos, no solamente tú seas almacenista, sino que además no pierdas tu condición de consumidor o de productor y, por tanto, los derechos que te habilita y que te reconoce lo que es la normativa. Y finalmente, lo que quería comentar es que también la nueva normativa sobre el Real Decreto de Acceso y Conexión permite a los titulares de acceso, a los titulares de las instalaciones de almacenamiento, solicitar el acceso y la conexión a los titulares, a los gestores de la red de transporte y distribución. Además, a mayor abundamiento, como bien decía efectivamente William, el gobierno español en el mes de febrero de este año, dentro del marco estratégico de energía y clima, aprobó su estrategia de almacenamiento necesaria para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que se concretan en esa ambición por instalar de aquí a 2030 20 gigavatios de capacidad de almacenamiento y 30 de aquí a 2050, partiendo de la premisa de que actualmente contamos con 8,3 gigavatios de almacenamiento. Hay distintas fórmulas de acumular energía: almacenamiento eléctrico mediante el vehículo eléctrico, behind the meter, el almacenamiento distribuido, el almacenamiento térmico a través de la tecnología solar térmica, el almacenamiento hidroeléctrico y desde luego el almacenamiento hidrógeno. Las soluciones pues van a depender siempre de la ubicación, de la capacidad y los servicios que deban prestarse. Hecho esta foto regulatoria de la situación actual en el contexto español y europeo, célebre es la cita de Aristóteles que, llevado a su bohemia, decía literalmente que a fuerza de construir bien se llega a buen arquitecto. Pues bien, todavía no es suficiente. Se debe aprobar un estatuto jurídico del almacenista en el que se reconozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. En el caso, por ejemplo, del productor de energía eléctrica en España, pues existe lo que es un registro donde tienen que inscribirse, y la cuestión es si tiene también que existir un registro para estos titulares. En definitiva, son necesarias inversiones en tecnologías para poder desarrollar proyectos y así poder distribuir electricidad en zonas remotas, en las islas y en aquellas zonas afectadas por los cierres de las centrales de carbón y así impedir la despoblación, facilitando una transición justa. En definitiva, el almacenamiento permite desarrollar nuevas líneas de negocio, la movilidad eléctrica, la agregación de la demanda, las comunidades ciudadanas de energía, avanza además en el proceso de democratización, incrementa la participación de la ciudadanía y además es que el almacenamiento aplicado al autoconsumo colectivo y compartido mejora la edificación y por tanto además reduce el número de consumidores que tienen la desgracia de hallarse en condiciones de vulnerabilidad. Para ir concluyendo, como empecé, no se trata de explicar mejor que también, sino de aprobar buena regulación. Dicho de otra manera, la superabundancia normativa no resuelve el desafío climático actual, pero estamos ante un universo nuevo de nuevos modelos de negocio y la aparición de nuevas figuras que pretenden tres objetivos: asegurar el abastecimiento del suministro eléctrico, consolidar la participación directa de los consumidores y, desde luego, abaratar el precio de las facturas eléctricas. Pues muchísimas gracias. Esta es mi intervención, Juanita. Doctora Nuria, muchas gracias por su intervención y su ajuste al tiempo otorgado. La verdad me resultó muy ilustrativo porque nos describe el estado de avance de este tema, tanto en la Unión Europea como en España, y nos permite un poco, a partir de la comparación, digamos, de lo que nos ha expuesto con el caso colombiano, que es el que obviamente en mi caso conozco, ver lo avanzado, ¿no?, que están en esta materia, a través de todos los temas de impulso regulatorio, la definición del rol del almacenista y la obligación que nos mencionaba a nivel regulatorio de Comunidad Europea, de que no solo permite la incorporación de esta actividad, sino que además ordena incorporarlo. La verdad que además los retos nos permitirá ver un poco en lo que en países como el nuestro, donde apenas estamos implementando estos sistemas, seguro vamos a estar experimentando esos retos que usted hoy nos describía muy brevemente, pues así estaremos nosotros también en el futuro. Muchas gracias, doctora Nuria. Siendo así, en este momento le otorgo la palabra a la doctora Margaret Matos con su exposición. Tiene la palabra, doctora. Muchísimas gracias y bueno, al igual que todos, quisiera empezar agradeciendo a CIDE por la organización de estos 3 días en este congreso, en donde estamos poniendo
y discutiendo y conversando sobre temas tan importantes para el desarrollo de los mercados energéticos en nuestra región. Muchísimas gracias, Juanita, a ti por la coordinación de este panel y también a mis copanelistas, cuya exposición de hecho ya me permite avanzar mucho más rápido en el objeto de mi disertación. Bueno, en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes algunas ideas en torno a ciertos lineamientos que creo que deberían observarse para la regulación de los recursos de almacenamiento de energía en Latinoamérica. Y de hecho ya lo ha mencionado tanto William como Nuria, en la medida de que la regulación es muy importante para que nosotros podamos seguir avanzando con la integración de recursos de almacenamiento. Y también es claro cuál es la meta. La meta es la transición energética, lo que mencionaba Nuria como la metamorfosis verde. Esa es la meta y nosotros ya la tenemos bien definida. Sin embargo, la gran pregunta es el cómo, tal como lo mencionaba también Nuria. Y de hecho voy adelantando que en muchas de mi opinión coincido con los panelistas que me han precedido. Es que además los recursos de almacenamiento representan una vía para sostener la alta penetración de recursos energéticos renovables no gestionables, pero también para otras soluciones que benefician al sistema en su conjunto, como servicios complementarios, el arbitraje de costos, y además dependiendo de la ubicación de los recursos de almacenamiento, ya sea behind the meter o in front of the meter, tienen diferentes beneficios, digamos, para los agentes en los mercados eléctricos. Entonces, dentro de los beneficios de los recursos de almacenamiento, como además ya se ha mencionado, se resalta su aporte a la resiliencia, a la flexibilidad de los sistemas eléctricos, al ahorro de costos al maximizar la capacidad de las plantas de generación y además la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En este contexto, mi propuesta son 4 lineamientos para la regulación del almacenamiento. El primero de ellos es la neutralidad tecnológica, que también ha sido mencionado. El segundo, competitividad en el mercado. El tercero, el reconocimiento de los atributos multifunción de los recursos de almacenamiento. Y el cuarto es el impacto en la democratización y humanización de la energía. Entonces vamos por el primer lineamiento, la neutralidad tecnológica, ¿no? En mi opinión es importante que la regulación defina de manera clara y flexible qué se entiende por recursos de almacenamiento. Pero al hacerlo, y aquí está el quid del asunto, se tiene que evitar una incertidumbre sobre su tratamiento y al mismo tiempo evitarse también sesgos respecto a algún tipo específico de tecnología de almacenamiento. Y lo mencionaba William, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con su posición, que creo que el policy maker no debiera ser la entidad o las personas encargadas de definir qué tipo de tecnología es la mejor, sobre todo si estamos todavía dentro de un avance o madurez de este tipo de tecnologías, en donde el desarrollo es muy rápido de las tecnologías y todavía no se conoce a ciencia cierta hasta dónde vamos a llegar en este rubro. Entonces, en este caso, mi opinión es que la regulación debiera más bien preocuparse por establecer estándares, incluir los estándares internacionales, claro que sí, y sobre todo definir cuáles son las finalidades, cuáles son las funciones que queremos cumplir con la utilización de los recursos de almacenamiento en los diferentes sistemas eléctricos de cada país y de acuerdo a una política energética. Esto va, creo, en mi opinión, a asegurar que a largo plazo se lleguen a cumplir estas metas que cada país debe tener. Entonces, aquí también quiero hacer una tingencia con relación a lo que señalaba. Creo que en una etapa inicial, la regulación debe preocuparse por establecer una definición amplia y a la vez clara de qué se entiende por recursos de almacenamiento. Pero a la larga, y cuando ya los estados empiecen a desarrollar políticas de promoción de la inversión, va a ser necesario que se apunte a algún tipo de tecnología y que se pueda acompañar y de alguna manera direccionar las inversiones que se van a realizar, no eligiendo o creando una barrera de acceso, sino más bien para el cumplimiento de ciertas finalidades necesarias para cada mercado eléctrico. Y eso también va a depender de la realidad de cada país, de la disposición de la diferente composición de matriz energética y de los problemas particulares que cada mercado energético tenga.
El segundo lineamiento que pongo a discusión es la competitividad en el mercado. Y aquí la regulación o la pregunta que se puede hacer a la regulación sobre cuál es su rol debiera ser el incorporar señales de precio suficientes para promover la adopción de los recursos de almacenamiento según la política energética de cada mercado. Y aquí llamo su atención respecto a 3 etapas. Primero, la regulación debería procurar que el mercado esté preparado para la adopción de nuevas tecnologías, removiendo cualquier barrera de acceso. En segundo lugar, la regulación está más enfocada a crear un mercado para que dicha tecnología se desarrolle, encargándose de desaparecer las incertidumbres para la inversión. En un tercer estadio de este proceso, la política y la regulación debe estar enfocada a tratar de expandir el mercado para esa nueva tecnología. Y es justamente aquí, dentro de la segunda y tercera etapa, en donde además la regulación tiene que hacerse cargo de resolver los problemas de equidad y justicia social. Mi tercer lineamiento, y es el reconocimiento del atributo multifunción de los recursos de almacenamiento, me parece de vital importancia y además que se ha venido ya explicando en los anteriores panelistas, la habilidad de los recursos de almacenamiento para comportarse como demanda o generación, y además el desarrollo de diversas funciones conexas como el arbitraje de precios, los servicios complementarios, hace que estas instalaciones puedan ser reconocidas como instalaciones sui generis. En mi opinión, entonces, la calificación y clasificación de este tipo de instalaciones debiera ser única, porque de ese modo no le damos cargas que este tipo de instalaciones no deberían sufrir en tanto que son sui generis. Cuarto punto en estos lineamientos que he desarrollado: es importante además que la regulación no pierda de vista el objetivo ligado a la democratización y humanización de la energía. Las políticas energéticas vuelven hacia las personas y su relación con el planeta, abordándose además la problemática de la equidad y la justicia social. En este nuevo driver y en esta nueva concepción, en donde nuevamente el foco de la regulación somos nosotros, los consumidores, la regulación de almacenamiento también cobra mayor relevancia al coadyuvar el mayor ingreso de instalaciones ubicadas behind the meter, que presentan también beneficios de alcance inmediato a los consumidores, ¿no? Por esta razón, en mi opinión, las regulaciones no deben de omitir su inclusión y desarrollo con miras a un escenario energético más inclusivo y plural. Y en este sentido hay muchas aplicaciones, de hecho también ya los venían comentando, para el desarrollo y para impulsar además la actividad de autoconsumo, también para el desarrollo de sistemas backup o de respaldo, para el peak shaving, autogeneración en horas punta y en sistemas aislados. También dentro de esta categoría podría encontrarse la utilización de las baterías de los automóviles eléctricos y, en fin, un sinnúmero de actividades y de aprovechamiento, recursos que podrían mejorar la situación del consumidor eléctrico. Entonces, y creo que no me va a quedar mucho tiempo para abordar cuál ha sido además el análisis que he realizado en función del desarrollo que viene realizando países como Chile, Colombia y Perú. Espero poder abordarlo esto en una repregunta, pero sí quisiera concluir esta primera participación señalando que, en mi opinión, la tarea que tenemos los países de nuestra región es muy importante, porque va a permitir, a través de la regulación, seguir incorporando recursos de almacenamiento que nos permitan llegar a nuestras metas y finalmente a la transición energética tan esperada. Entonces, nuevamente comparto con ustedes cuáles serían, en mi opinión, estos 4 alineamientos generales, digamos. El primero, neutralidad tecnológica. Segundo, también la regulación tiene que hacerse cargo de la competitividad en el mercado. Tercero, el reconocimiento de los atributos multifunción de este tipo de instalaciones. Y cuarto, también la regulación debe hacerse cargo de medir su impacto hacia la democratización y humanización de la energía. Doctora Margaret, muchas gracias por su intervención. Me parece muy interesante el planteamiento que nos realiza acerca de esa calidad sui generis, ¿no?, de los sistemas de almacenamiento,
y por supuesto la importancia en el acercamiento y el enfoque social, comunitario por supuesto dirigido hacia ese beneficio final hacia los usuarios, ¿no? Por supuesto, destacar, veo en su presentación, toda la importancia acerca de la competitividad y pues finalmente toda la importancia que yo creo que ha sido como una constante en las intervenciones de todos los panelistas en materia del almacenamiento y su importancia como un eje, ¿no? Dentro de la transición energética. Muchas gracias por su intervención. Ahora, para finalizar esta fase de presentación de nuestros ilustres panelistas, doy la palabra a la doctora Luisa Elkins. Doctora, tiene la palabra. Buenos días, sí, tenía problemas con el mute. Buenos días, muchas gracias Juanita. Quiero agradecer a CIDE por esta invitación y a mis ilustres panelistas, colegas que han presentado las experiencias de otros países. Ha sido muy interesante escuchar estas presentaciones. Hoy me quiero enfocar y voy a compartir mi presentación acá. Sí, Juanita, si me puedes permitir compartir la pantalla. Sí, ya Sí. te... Gracias. Gracias, Daniela. Perdóname. Listo, ya. Ahora sí ya puedes. Gracias. Perdona. Bueno, hoy me quiero enfocar en la regulación de almacenamiento de energía en California. Para poner este tema en contexto, es importante mirar qué es lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Para el 2020, los sistemas de almacenamiento de energía han sido integrados con la red de Estados Unidos. Empezamos en el 2010, había solo 7 sistemas con una capacidad de 59 megavatios. Esto creció para el 2015, ya había 49 sistemas con una capacidad de 351 megavatios, y esta capacidad se duplicó entre los años de 2015 al 2018. En términos que ya para el 2018 había 125 sistemas con una capacidad de 869 megavatios. El 90% de esa capacidad está basada en baterías de litio, pero quiero llamarles la atención a esta cifra. El 29% de la capacidad instalada es en California. La red en California está manejada por el CAISO, como se puede ver en esta gráfica. La barra café representa el CAISO. Y entre el CAISO y el PJM, que es el operador de la red en la costa este, se ha visto que ha habido la mayor adopción de sistemas de energía. Y de nuevo, esto es al 2018, o sea que el crecimiento se ha ido incrementando en los últimos años también. ¿Cuáles son las proyecciones en los Estados Unidos? A mí esta gráfica me parece muy interesante porque podemos ver que en los últimos 30 años la adopción de sistemas de solares y de viento ha sido exponencial. Sin embargo, este crecimiento se va a desacelerar. Todavía va a haber mucho más adopción de sistemas solares porque el sistema lo necesita para tener una red limpia, se necesitan sistemas solares, pero lo que se va a ver y la tecnología del futuro en los Estados Unidos es realmente la de almacenamiento. El crecimiento se espera que sea casi que exponencial para el 2050, estamos hablando de gigavatios acá, y se ve que el crecimiento en las próximas 3 décadas va a ser una transición hacia el sistema de almacenamiento. En California, ya concentrándonos en California, ha habido muchas iniciativas legislativas para proveer y para fomentar el crecimiento de tecnologías de almacenamiento. Pero yo me voy a enfocar en las 3 más importantes de estas leyes. La primera es en el 2010, en Assembly Bill 2514 o AB 2514, que ordenó a la Comisión Reguladora a fijar un mandato de almacenamiento para las empresas de servicios públicos. Vamos a hablar un poco más de eso en un minuto. En el 2015, el Senate Bill 350 ordenó la reducción de emisiones al 40% de los niveles de 1990 y 50% de adopción de energías renovables para el 2030.
Esta ley es la continuación de la ley principal, la ley fundacional de los mandatos de energías renovables en California, que ordenaba para el 2020 tener el 33% de energía renovable. Esta es la segunda ley, es la segunda fase de esa adopción de energía limpia. Pero lo interesante es que no solo California no se quedó contento con tener esta ley, sino que en el 2018 se hicieron estas metas de energías renovables, incluso se hicieron más estrictas con SB 100, con la ley 100. En esta ley se ordenó que el 50% de las energías deben ser renovables para el 26, el 60% para el 2030, y para el 2045 el 100% de las energías del portafolio de energías de los servicios públicos deben ser proveídas con energías renovables o neutrales de carbono, o sea que no tengan emisiones. Ahora, yo mencionaba el CPUC, la Comisión Reguladora de Servicios Públicos de California. Esta es la comisión que se encarga de implementar estas leyes. El CPUC ya tiene varios procesos que han acelerado y han incentivado la adopción de tecnologías de almacenamiento, pero me voy a concentrar en las dos principales. La primera es el mandato de almacenamiento, y la segunda, el proceso que adoptó el mandato de almacenamiento, y la segunda es el proceso del plan de referencia del sistema. En cuanto al mandato de almacenamiento, en el 2013, el CPUC, la Comisión Reguladora, implementó este mandato que había mencionado antes de la Ley 2514. El CPUC, al mirar todo el sistema, ordenó que las empresas de servicios públicos privadas debían para el 2020 adoptar o licitar al menos 1.325 megavatios de almacenamiento. Las tecnologías son flexibles en cuanto a las opciones de interconexión a la red. ¿Por qué? Porque se puede ver que estas tecnologías pueden ser o del lado del consumidor, del lado de la distribución o del lado de la transmisión. El año pasado, el CPUC publicó un reporte en el que analizaba el progreso de este mandato de almacenamiento e indicó que ya habían aprobado para el año pasado licitaciones de más de 1.533 megavatios de capacidad para proyectos de almacenamiento. Estos proyectos no todos son operacionales, solo 506 megavatios ya son operacionales, pero son proyectos que se van a implementar en el futuro. O sea que el mandato no solo se cumplió, sino que se excedió. En esta diapositiva se puede ver con más granularidad y con más detalle cómo se ha cumplido este mandato por las tres empresas de servicios públicos privadas principales en California. PG&E es la que opera en el norte de California, en el área de San Francisco y hacia el norte. Southern California Edison es el área de Los Ángeles, y San Diego Gas and Electric en el área de San Diego. Y se puede ver que todas estas empresas privadas de servicios públicos que tienen monopolio sobre sus territorios han cumplido con sus mandatos, tenían unas metas de acuerdo con la ley 2514, y las licitaciones que ya han sido aprobadas por el CPUC llegaron a 1.533 megavatios. Todos estos diferentes niveles de interconexión a la red, de transmisión, distribución y del consumidor. Mencionaban también como el segundo proceso del CPUC el plan de sistema de referencia. Como la doctora Encinares comentaba, del plan europeo de recursos español. En California también existe un proceso similar en el que se analizan los recursos del sistema, y es un plan a largo plazo, o sea que determina qué tipo de recursos se deben añadir al sistema para poder servir la demanda proyectada del futuro. Este plan del sistema mira dos fechas en especial. Una es el 2030, porque es una planeación a 10 años,
y el 2045, que es la fecha en la cual se deben llegar a las metas de la ley 100. De acuerdo con el plan de sistema que se renueva cada 2 años el CPUC revisa los recursos y ordena y determina qué tipo de recursos se deben adicionar en el sistema y para efectos de planeación a nivel de las empresas de servicio público. El último plan del 2019 determinó que no se van a añadir nuevas plantas de gas natural. California está en este momento en un proceso de retirar las plantas de gas natural existentes, o sea que no existe adición de energías fósiles. En contraste, se espera que aproximadamente se van a añadir aproximadamente 14.500 megavatios de energía solar y de viento, pero lo más interesante de este nuevo plan es que se ordenaron casi 9.000 megavatios de capacidad de almacenamiento para el 2030, que incluyen 1.000 megavatios de almacenamiento de larga duración para poder hacer integración con la red, y además esto no es en adición a la capacidad existente que ya se espera, que es más o menos 4.000 megavatios, lo que incluye el mandato de almacenamiento que mencioné antes, proyectos aprobados antes de que este mandato fuera implementado, y proyectos por entidades no reguladas por el CPUC, que son las empresas de servicios públicos manejadas o que son de las municipalidades. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué está California enfocándose tanto en el almacenamiento? Este es un buen momento para hablar de la curva del pato. Esta curva del pato es una gráfica que el CAISO generó en el 2012 para mostrar cómo la integración de energías renovables iba a causar algunos problemas en la curva de la demanda neta. La curva de la demanda neta mira los recursos en el sistema, la cantidad de energía que se está generando en el sistema versus la cantidad de energía que se necesita y la demanda de energía. Como se puede ver aquí en el 2012, esta curva, hoy la mira sobre un periodo de 24 horas. Como se puede ver acá, en el 2012 la curva era más o menos estable, no tenía unas rampas tan radicales y era una curva que se podía manejar además con energías fósiles. Lo que muestra esta gráfica es que en la medida que se van adoptando energías renovables, las rampas se incrementan y además van a haber unas horas de superproducción. Esto está sucediendo en el sistema acá. Esta gráfica muestra que la energía renovable durante algunas horas del día hay sobreproducción de energía. De hecho, en California sucede mucho que las empresas, las plantas solares tienen que apagar o curtail su producción durante estas horas. Y que existe, esto es lo peor, que existe una rampa de 3 horas en las que el sistema va de sobreproducir a no producir suficiente. Esto, estamos viendo una gráfica del 2016, un dato del 2016, obviamente esto es generalmente en horas picos, es un peak day, pero esta rampa se ve aquí que se necesitan más o menos 13.000 megavatios de energía producidas en 3 horas. Los únicos recursos que tienen la capacidad de producir tanta energía en tan poco tiempo en este momento son las plantas de gas natural. Es por eso que para California el almacenamiento es integral en alcanzar sus metas de energía renovable. Como podemos ver, esto es una proyección para el 2045, un día de verano normal. Como mencioné antes, para el 2045 se espera que que estas energías sean renovables y esta más o menos nos muestra la curva del pato invertida, donde aquí vemos que el puente entre las energías renovables y las energías y estas otras energías intermitentes va a ser los sistemas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque en las horas de la mañana, mientras esta energía se está sobreproduciendo durante el día, las baterías pueden cargar y en la medida en que se reduce la producción, pero se incrementa la demanda por energía, los sistemas de almacenamiento pueden integrar estos
estas otras energías intermitentes. Por último, quiero mencionar rápidamente al California Energy Commission. Esta es otra agencia, esta agencia es regulatoria, regula las empresas de servicios públicos que son de los municipios municipales. Estas empresas son la minoría, son el 20% de la demanda del load de California está servida por estas empresas, pero es interesante que hay algunas de estas empresas que tienen unas inversiones muy grandes en sistemas de energía, como por ejemplo Los Ángeles, que tiene Pumped Storage, que es integrada con su hidroeléctrica, con la reserva de Castell, y también la CDC como fija políticas ambientales y provee subsidios para Research and Development. Algunos de esos subsidios incluyen proyectos fundacionales como para explorar baterías de sodio y sulfuro, sistemas de microredes, otros proyectos, por ejemplo, con baterías químicas, y el Vehicle to Grid, que fueron mencionados antes por mis colegas, en donde los vehículos se están explorando sistemas en que los vehículos pueden servir como sistemas de almacenamiento a nivel distributivo. Quiero terminar esta presentación con algunas cifras en California. Para el 2030 se esperan 973 megavatios de almacenamiento de larga duración. Ya se han procurado 4.089 megavatios de energía al día de hoy. Se necesitan por lo menos 9.000, casi 9.000 megavatios de energía para el 2030. Mi colega, el doctor Villalobos, mencionó el CAISO y cómo estaban en el queue, en la lista para interconectar. Ya existen 21.000 megavatios de energía en la lista para interconectarse, y todo esto es de almacenamiento. O sea que podemos ver que los sistemas de almacenamiento realmente son el futuro de California y el futuro de los mandatos de energía de este estado. Con eso quiero pasar a Juanita, por si existen ok, gracias, doctora Luisa. No, la verdad pues que también una visión supremamente enriquecedora, una política que vemos que se viene trazando desde ya hace muchísimos años, ¿no? Si bien tomé nota desde el 2009, y pues bueno, con unas metas gigantescas en términos de megavatios, y definitivamente una política muy enfocada hacia la eliminación de generación con fuentes fósiles. Muchas gracias, doctora Luisa. Bueno, y yo creo que nos podemos tomar 15 minutos para conversar entre nosotros. Yo les solicito a todos los panelistas que activemos la cámara, y hemos recibido unas preguntas del público que me gustaría transmitir a cada uno de ustedes. Listo, acá las he tomado nota. Muy bien, pues a mí tengo una pregunta que me gustaría realizarle al doctor William y a la doctora Margaret. Bueno, es acerca del tema de la transición energética. Voy a leer la pregunta. Dice, ¿qué condiciones deberían promoverse para el efectivo despliegue del almacenamiento como un habilitador de transición energética hacia la neutralidad climática? Si quieren, bueno, pues siguiendo un poco el orden, doctor William, le doy la palabra, y después doctora Margaret. Muchas gracias, doctora Juanita. Atinada pregunta. En mi criterio, pasa por dos elementos medulares. Primero, una apuesta decidida desde el punto de vista de política pública, de fomento a las renovables y a tecnologías que permitan lograr con los objetivos que muchos de los países se han planteado desde la Cumbre de París para la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Desde el punto de vista de política pública, pues hay un rol importante, habilitante, para definir cuáles van a ser las condiciones de fomento que cada uno de los estados van a apostar en estos procesos de transición energética ligados a temas incluso de descarbonización, en donde también el almacenamiento juega un papel importantísimo. Y el otro elemento tiene que ver ya con aspectos meramente regulatorios, en donde pues creo que por lo menos en el caso costarricense, el reto está primero en generar condiciones técnicas que aseguren aspectos que tienen que ver con confiabilidad, operatividad, seguridad e hibridación de las redes. Segundo, un cambio de paradigma, insisto, en el tema de entender de que las redes tienen que ser
vías monetizables y claves para la dinamización y la competitividad del país. En el caso costarricense tenemos un gap importantísimo y lo pongo en contexto, y es que como tenemos monopolio, las empresas distribuidoras están condenadas a comprarle la energía al operador principal, que es el Instituto Costarricense de Electricidad. Entonces, el mecanismo que dieron las distribuidoras muchos años atrás fue ponerse a generar para evitar los costes de compras de energía a salir. Entonces, tenemos distribuidoras metidas en el sector de generación y creen que su rol es vender energía, y no es el rol. Ahora, con este cambio que está viviendo el sector energético, pues tienen todo un colapso de negocio, porque su negocio, que es vender energía, con los prosumers, con generación distribuida, con el almacenamiento, pues se les está viendo afectado. Entonces, hay un reto importante de retransformación del sector energético, más bien para preparar a las distribuidoras a que entiendan que su giro de negocio ahora tiene que estar centrado en el establecimiento de redes resilientes que permitan toda esta adaptabilidad tecnológica que está influyendo. Y el tercer componente es un tema de incentivos. Y aquí, en el tema de incentivos, vamos a tener que tener una discusión importante. Quienes me conocen saben que he estado muy metido en temas de generación distribuida, pero vamos a tener que llegar a tener una discusión país en donde, si los incentivos que tiene hoy generación distribuida, habrá que trasladárselos más bien a almacenamiento y a tecnologías que están un poco más en fase de investigación, versus aquellas tecnologías que ya van teniendo un grado de mayor madurez en muchos de los países. Gracias, doctor William. Doctora Margaret, ¿qué opina? Bueno, no puedo estar más de acuerdo con William. Y de hecho, como mencionaba en mi exposición, en verdad me ha sido muy fácil explicar los puntos que desarrollo en el artículo que preparé para esta disertación. De hecho, concuerdo que el primer punto es política energética, y es algo que yo he venido mencionando mucho, tanto en mi disertación como en opiniones que yo puedo dar, porque creo que es importante que el país, entendiendo sus límites en cuanto al contexto de sus redes eléctricas, pero también los beneficios, cómo está compuesta su matriz energética, deba determinar cuáles son las metas que cada país tiene que cumplir. Pero además de esto, y dado que William ya mencionó varios puntos de los lineamientos que yo propongo para que la regulación, digamos, en Latinoamérica adopte los recursos de almacenamiento de energía, yo creo que es importante que también se tenga en cuenta y se tenga una apertura. Y justamente eso me da pie a comentar un poco el análisis que yo he hecho en cuanto al desarrollo en Chile, Colombia y Perú. Y de hecho he elegido estos tres países porque creo que están en un punto de desarrollo distinto cada uno. Chile está liderando la iniciativa en cuanto al desarrollo de regulación para incorporar recursos de almacenamiento, y de hecho ya varias investigaciones califican que Chile tendría aproximadamente el 40% de la capacidad instalada de almacenamiento de América Latina. Y esto es resultado de una apuesta muy decidida desde el año 2016, que se incorpora la definición de recursos de almacenamiento de energía de una manera clara, pero muy amplia, sin hacer estos sesgos en cuanto al tipo de tecnología, sino más bien desarrollando y dando ciertos alcances, claro, todavía con grandes oportunidades de mejora, pero sí desarrollando qué tipo de servicios queremos con estos recursos de almacenamiento. Y esto ha tenido además un impacto en cómo se ha venido desarrollando el mercado. El mercado en Chile tiene ya experiencias de desarrollo privadas en cuanto a baterías, las BESS, también tiene este Virtual Reservoir, que también es un proyecto muy interesante a nivel de Latinoamérica y mundial también, que Chile está liderando. También está el proyecto de Cerro Dominador, que es una termosolar. Entonces, estas señales de mercado van en línea con la regulación. En cambio, Colombia, y aquí, Juanita, yo también te voy a dejar este punto un poco para ti, porque de hecho tú eres la persona más adecuada para comentar Colombia, pero en el caso de Colombia, si yo veo el tema de neutralidad tecnológica, en el caso de Colombia, mi apreciación es que la definición del recurso de almacenamiento ha sido restringido a un tipo de tecnología específico, que son las baterías, y también a un tipo de función específica, ¿no? Que es para brindar
digamos, servicios complementarios en redes de transmisión. ¿Qué tan bueno es esto? En mi opinión, va en contra de la neutralidad tecnológica y las 1000 posibilidades que puede haber para el desarrollo de este tipo de recursos. Sé además que existe ya ciertas iniciativas para cambiar esto y, digamos, ampliar el rango de acción, que me parece que también es el camino a seguir. En cambio, en Perú, y lastimosamente, aquí llego a la parte en donde es una regulación mucho más naciente, donde no tenemos una concepción, no tenemos una definición de recursos de almacenamiento. Sin embargo, ya hay cierta inversión privada para la instalación de baterías, pero sobre todo actuando de manera complementaria con centrales, incluso consideradas dentro de la definición de centrales de generación, para prestar servicios complementarios, en específico regulación primaria de frecuencia, porque de esta manera, digamos, se potencia que la central pueda maximizar su capacidad instalada, ¿no? En cuanto al atributo multifunción, y voy muy rápido para acabar esta presentación, también considero que Chile, al momento de hacer esta definición y de alguna manera no encasillar a los recursos de almacenamiento, va con un pie adelante. Colombia y Perú, bueno, ya sabemos, tienen algunas deficiencias, y lo que sí debo mencionar es que en cuanto al atributo de democratización y humanización de la energía, de la promoción de los recursos de almacenamiento para el consumidor de manera directa, yo encuentro que en estos 3 países todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Márquez. No, una visión también como muy interesante de los 3 países. Me gustaría pasar con la doctora Nuria. Hemos recibido varias preguntas, pero quisiera como agrupar 2 de las preguntas como en una sola, a ver si nos da pues, en áreas también del tiempo. Una está relacionada con la relación entre el almacenamiento y la segregación eléctrica, y la otra pregunta es la afectación que pueden tener el almacenamiento en las redes de distribución, ¿no? Para la integración de esta nueva capacidad de generación renovable. Si nos da una visión acerca de esos 2 temas, doctora. Aquí. Muchísimas gracias, Juanita, por las preguntas. La verdad es que no pueden ser más acertadas. La verdad es que la relación entre el almacenamiento y la agregación eléctrica prácticamente es que son dos caras de la misma moneda. Realmente el almacenamiento, ese almacenamiento, tal y como veníamos diciendo durante lo que es la intervención, que va el objetivo, que es resolver las intermitencias de las energías renovables, va a favorecer lo que es el desarrollo de nuevos modelos de negocio, de nuevos nichos de negocio, como es la agregación eléctrica. La agregación, desde la perspectiva regulatoria, desde la perspectiva de la Unión Europea, está recogida en la Directiva 2019-944, también estaba de manera también muy abreviada en la Directiva de Eficiencia Energética del 2012, y como decía durante mi intervención, el almacenamiento se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto Ley 23/2020. Pues bien, precisamente este mismo Real Decreto Ley no solamente incorporó al ordenamiento jurídico español en la figura del almacenista, es decir, el titular de las instalaciones de almacenamiento, sino también el agregador independiente, las comunidades ciudadanas de energía y lo que es la hibridación de las tecnologías también, ¿no? Pues bien, en concreto, en relación a la agregación, y porque bueno, pues me quiero ceñir a los 2-3 minutos que me has concedido, de manera de gracias, y estos 2 minutillos, bueno, pues realmente la que es la figura de la agregación prácticamente es esencial. Es decir, el agregador prácticamente lo que a mi juicio va a contar con, bueno, y cuenta actualmente, bueno, pues con un conjunto de recursos energéticos distribuidos que se conectan prácticamente en baja y lo que es en media tensión, y utiliza prácticamente esa capacidad para hacer arbitraje de los precios en el propio mercado. Es decir, lo que el agregador, este agregador independiente, vendería lo que es en el mercado la carga agregada. Esto es decir, la energía, por ejemplo, digámoslo en el caso de los vehículos eléctricos, vendería lo que es la energía almacenada en las baterías de los vehículos eléctricos. Es decir, observaría lo que es la señal de los precios, como lo puede hacer cualquier central de bombeo. Como no podía ser de otra manera, para que el arbitraje sea rentable, es decir, el precio de venta de la energía que ha sido almacenada tiene que ser superior
al precio de compra observado para almacenar la energía, y siguiendo prácticamente con esta misma línea de razonamiento, para maximizar la rentabilidad de esta operación, las baterías deben cargarse por la noche y los excedentes, es decir, lo que es el superávit, deben venderse en los momentos picos de precio máximo. En definitiva, el agregador es aquella sociedad mercantil que tiene la función de acopiar el consumo, la producción y el almacenamiento proveniente de los recursos energéticos distribuidos, ya sea consumidores, autoconsumidores, prosumers, baterías o puntos de recarga de vehículos eléctricos. En definitiva, es una combinación que lo puede hacer mediante lo que es de manera individual o bien de manera colectiva. Yo lo bauticé en mis líneas, en mis escritos y en mis artículos, como lo que viene a hacer el agregador es que arrima el hombro, es decir, gestiona la demanda y además ayuda a los consumidores a poder rentabilizar las decisiones de consumo, de generación y de almacenamiento. Lo decisivo hoy es que cuanto más flexible es el consumidor y el productor para parar o incrementar su consumo o producción, mayor contribución se realiza a un sistema energético eficiente y sostenible y muchísimo mayor, ¿no? Entonces, la figura del agregador, desde luego, es clave, máxime cuando realmente avanzamos a unos sistemas y avanzamos prácticamente lo que es realmente pues, a unas viviendas que van a ser prácticamente automatizadas y que van a estar todas dirigidas por lo que es el propio agregador. Y ya con respecto a lo que es a la segunda derivada de tu pregunta en relación a lo que es al distribuidor, a mi juicio lo que es el distribuidor está llamado a desarrollar, desde mi modesta opinión, está llamado a desarrollar un rol esencial en la transición renovable, porque va a ayudar a todos los nuevos agentes. De hecho, es decir, de hecho, bueno, ya adelanto que preparé un artículo sobre la convivencia, sobre la fácil convivencia que tiene que existir entre el agregador, el almacenista y lo que es el titular de las redes. No tenemos que olvidar es que el titular de las redes ejerce su actividad mediante lo que es una actividad regulada, mientras que el almacenamiento y lo que es la agregación eléctrica son actividades que tienen que desarrollarse en libre competencia. Por tanto, los agentes tradicionales deben de permitir la entrada y salida de los nuevos sujetos que entran, de las nuevas actividades, para poder conseguir esa neutralidad climática 2030, para conseguir mercados flexibles y, desde luego, para poder gestionar, para resolver efectivamente las intermitencias de renovables. Y para ir concluyendo, ¿por qué digo que el distribuidor tiene que su función es clave? Pues porque realmente tiene un gran potencial por las redes inteligentes, fomentando la movilidad eléctrica, realizando necesarias inversiones en la red para estimular la entrada masiva de las nuevas energías renovables, porque es un agente integrador de toda la generación renovable. Además, es que, es decir, su actividad tradicional avanza hasta tal punto que se convierte en el responsable directo de que toda la nueva capacidad de generación renovable se inyecte su propia red. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues incrementando la capacidad de evacuación y modernizando las redes y los equipos de medida. Ahora bien, es decir, estas nuevas funciones que se le habilitan lo que es al distribuidor, pues tienen que venir, en la práctica se traducen pues, con el reconocimiento de un incentivo por la innovación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Porque evidentemente, siempre lo digo, hay tres eventos claves, ¿no? Tres factores claves, ¿no? En primer lugar, el cambio climático, las energías renovables y la digitalización. Por tanto, evidentemente, esas inversiones pues, deberían de ser retribuidas. Muchas gracias. Gracias, doctora Nuria. Ahora sí ya me llamaron al orden, que tenemos que ir concluyendo nuestro panel, pero bueno, no quiero dejar sin preguntas a la doctora Luisa, pero tenemos 30 segunditos para cerrar. Me parecería interesante conocer, digamos, de toda la exposición que nos has realizado, cuáles son esas barreras actualmente que existen en el sistema, para el despliegue del sistema de almacenamiento en California. 30 segundos para poder cerrar nuestro panel. Rápidamente, y sumando a lo que dijeron mis colegas, realmente los incentivos fueron los que han facilitado, los incentivos crediticios o los incentivos de taxes, es lo que ha facilitado la devolución de otros sistemas como solares y vientos. Y no existe algo así, las barreras son económicas en este momento. El costo de los sistemas de almacenamiento ha impedido la adopción rápida de estos sistemas a nivel más nacional. Las regulaciones tienen una influencia en cómo se desarrollan estos sistemas, básicamente
al permitir dos cosas que pueden hacer las regulaciones. En California, los mandatos de energía de almacenamiento han permitido la adopción de sistemas de almacenamiento, generado confianza en los inversores para poder invertir recursos en estos sistemas. Y segundo, la parte de que sea agnóstico en términos de la tecnología. En California, como mencioné, los sistemas de almacenamiento pueden ser a nivel de transmisión, distribución o nivel del consumidor. Por último, en cuanto a demand response y los agregadores, también tener unas políticas de agregación también han facilitado la implementación de microredes y de sistemas que pueden facilitar y generan un balance en la red que en últimas van facilitando, van creando las condiciones económicas para adopción de estas tecnologías. Vale, muchas gracias, doctora Luisa. Sinceramente, pues un agradecimiento a todos nuestros panelistas. Yo creo que hemos tenido una ilustración global pues muy enriquecedora del almacenamiento como este eje dentro de la transición energética y pues definitivamente cómo permite la integración de estas fuentes no convencionales de energía y también con una interacción súper interesante con otras fuentes de generación o otros combustibles, ¿no? Como el hidrógeno, el tema de energías renovables. Entonces, todo muy interesante y pues viendo un poco pues los retos en cada país son diferentes según el estado de avance y de desarrollo, ¿no? Vemos que hay algunos países de los que hemos podido ver, Unión Europea y Estados Unidos y bueno, el caso chileno a nivel de Latinoamérica, como pues van en un estado mucho más avanzado que otros países donde apenas estamos explorando estos temas, como lo hemos podido ver en Costa Rica o el caso peruano o el caso colombiano y pues mientras los retos en estos países más desarrollados ya son temas de competitividad o incluso como lo mencionaba la doctora Luisa de sobreproducción, pues acá en otros países con menos avance regulatorio o de inversiones concretas en estos temas, pues estamos en retos como de incentivos fiscales, requerimientos ambientales y temas de esta naturaleza. Muchas gracias realmente a todos los panelistas. Con esto hemos concluido nuestro panel. Muchas felicitaciones y nuestro sincero agradecimiento a todos por tan importantes exposiciones respecto de cada uno de los temas y nuevamente nuestro agradecimiento a la Universidad Externado, a la CIDE, por habernos invitado a todos nosotros a participar en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanita, y a todos los Gracias. panelistas pues, por tan excelentes intervenciones. Entonces ahora vamos a dar 15 minutitos para una pausa para café y para prepararnos ya para la siguiente parte de esta jornada. Continuamos a las 11 de la mañana en esta misma sala con el panel sobre tarifas del sector eléctrico. ¿Listo? Entonces vamos a pausar y en 15 minuticos nos encontramos de nuevo.